básicamente, como su nombre lo dice, una funcionalidad que me permite de manera dinámica organizar información que está en una base de datos muy general, muy grande. Hago la claridad, no necesariamente para tener una tabla dinámica necesito una base gigantesca, sino que la funcionalidad y la riqueza de una tabla dinámica está en permitirnos tomar información que ya es de una cantidad considerable, porque tenemos diferentes clientes, es decir, tenemos 139 clientes, y para cada uno de esos clientes observen que tenemos un montón de variables que ya vienen predefinidas y una cantidad de variables que podríamos agregar dependiendo de lo que quisiéramos. Entonces, cuando tenemos tanta información conjunta, analizarla se vuelve un poco más complejo, porque claro, entrar en el uno a uno se vuelve muy difícil de hacer. Entonces, las tablas dinámicas, ¿cierto? Lo que nos permite es generar un informe específico a partir de una base de datos que tenemos, de una data que tenemos. Revisábamos que para la tabla dinámica debemos tener en cuenta, digamos, como 4 condiciones generales o 4 módulos dentro de la tabla. Primero, un filtro dentro del informe. El filtro, como su nombre lo dice, lo que me permite es básicamente asignar una condición y segmentar aún más la información dependiendo del tipo de filtro que yo coloque. Me explico, yo puedo salir sobre esta base de datos, identificar cuáles son los clientes que tienen factura enviada y que pertenezcan a la ciudad de Sincelejo y Medellín. Yo podría, bien sea, aplicar un filtro por la factura o por la ciudad. Ya vamos a ver cómo. Por cualquiera de los dos, digamos que lo podemos hacer. Permítanme un momento, se me va a quedar sin pila el computador. Permítanme un momento. Y ya lo conectamos. Listo. Entonces, en función de algún tipo de información o conclusión que yo quiera sacar de la base de datos, pues voy a poder hacer filtros, ¿listo? Dentro de la tabla dinámica. Entonces ya vamos a ver cómo los tenemos. Es importante que estos filtros no se van a ver, digamos, directamente en el informe, sino que quedan como una parte, como una sección externa, porque va a filtrar para que el informe quede hecho. Dos variables interesantes e importantes es, uno, pues como ya lo conocemos, las hojas de cálculo están diseñadas de forma matricial. Las tablas dinámicas básicamente lo que me van a permitir es generar una matriz de n por n, es decir, una matriz de n cantidad de filas por n cantidad de columnas. Y aquí ya es como queramos organizar la información. Entonces observen que dentro de la tabla dinámica tengo, digamos que en principio, dos dimensiones, las de las filas y las de las columnas. Entonces aquí tenemos las etiquetas de las columnas, ¿cierto? Esta es una forma en la que de manera predeterminada se genera la información. Entonces lo que queremos ver es en cada columna, así, permítanme un momento, así como yo tengo, por ejemplo, las ciudades, observen que aquí tengo para cada cliente en cada fila, tenemos organizada, tenemos una columna que nos dice en qué ciudad se encuentra. Asimismo, lo que yo podría generar es que en cada columna me aparezcan las ciudades únicas que existen. Para nuestro caso, permítanme, miramos cuántas ciudades tenemos. Entonces, en nuestro caso, para las ciudades, observen que no tenemos tantas ciudades. ¿Listo? Tenemos 3, 6, 9 ciudades. Entonces lo que podríamos mostrar es 9 columnas, en cada columna una ciudad. O también, así como lo tenemos, permítanme, aquí a modo de columna, también lo podríamos tener en modo de fila. Y vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues seleccionamos dentro de nuestro listado. Recuerden que aquí tenemos todas estos nombres corresponden a los rótulos que tiene nuestra base de datos. Y nuevamente reitero, si no tienen un rótulo incorporado, es decir, si esto estuviese vacío, al momento de crear la tabla dinámica les va a generar un error, porque esta es la forma en la que la tabla organiza la información. ¿Listo? Entonces observen que cuando lo miramos en filas, y observen que aquí la tabla de forma visual nos entrega un detalle de cómo va la información. Entonces observen que las mismas ciudades que veíamos allá, lo que me estaba entregando es información de cada una de las ciudades, y ahora yo podría agregarle o no columnas.
Esto es importante. Yo puedo generar, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos clientes hay en cada ciudad, entonces lo primero es, clasifico la ciudad, bien sea en forma de fila, o observen que para cambiar el informe simplemente con clic sostenido lo voy a llevar a la etiqueta de columna. ¿Qué hizo la tabla? Lo que estaba organizado en forma de filas, observen que ahora lo único que hizo fue organizarlo en forma de columnas. Y aquí ya realmente digamos que no hay una respuesta correcta de cómo debo organizarlos en filas o columnas, porque realmente va a depender de qué tipo de informe quieran y cómo también el usuario lo quiera ver. Esto también a veces es muy a la medida, ¿listo? Entonces por ahora, por ejemplo, vamos a responder a la pregunta de por ciudad, ¿cierto? ¿Cuántas empresas hay? Como no tengo otro criterio de ordenación, es decir, observen que solo tengo las ciudades, lo único que necesito es ir y contar cuántas veces hay Barranquilla dentro de esta base, es decir, cuántas veces se repite cada una de las ciudades. Y para hacer eso, básicamente es hacer un conteo, y ese conteo yo lo podría hacer incluso, observen, estoy tomando un mismo parámetro que es el de ciudad, y observen que si bien la ciudad, permítanme me devuelvo, si bien la ciudad es un contenido de texto, ¿cierto? Yo podría aquí dentro de la misma tabla dinámica, primero estoy repitiendo la ciudad. Es decir, que yo podría colocar ciudad, ciudad, y observen que en este momento, cuando estoy entre columna y fila, él sí va a entender que cabe en una o cabe en la otra. ¿Listo? Pude agregar la ciudad en la cuenta de valores y el filtro solo me permite, o bien sea en el filtro o en la etiqueta de fila o en la etiqueta de columna, para que ustedes lo conozcan. Donde sí puedo repetir el mismo criterio es en los valores. Y observen que el dato es un dato de tipo texto. Sin embargo, cuando seleccionamos aquí en la flecha, digamos en la flechita hacia abajo que aparece al lado, cuando la seleccionamos vamos a la configuración de campo de valor, y de hecho pues aquí esto nos permite hacer simplemente unos movimientos muy sencillos, ¿cierto? Observen que mover a los rótulos de fila pues yo lo puedo mover o lo puedo mover más fácil así, ¿listo? Yo puedo mover con el clic sostenido y simplemente arrastro, es mucho más sencillo. Entonces vamos a la configuración del campo de valor y observen que él por defecto entendió que allá hay textos y nos va a permitir una cuenta. Si por ejemplo yo le pido una suma, lo que va a pasar es que me va a arrojar valores en ceros. ¿Por qué? Porque básicamente él va a venir y decir Bucaramanga más Bucaramanga, eso no es nada. En la tabla dinámica no nos muestra error, nos muestra es un cero. Sin embargo, de las configuraciones que podemos tener, por ejemplo en cuenta, ya vimos que nos arroja un cálculo. En promedio, si seleccionamos, miren que aquí ya arroja un error porque es un dividido cero, y ya ahorita vamos a hablar de estos errores. Entonces en este caso, como es un campo de texto, vamos a decirle cuenta. Entonces observen que, por un lado, la sumatoria que tenemos de cantidad de veces que aparece Barranquilla en la base son 15. Bogotá aparece 13 veces en la base y así sucesivamente. Cuando yo sumo el total me dice que son 139 clientes o 139 ubicaciones de ciudad, que equivale exactamente ¿a qué? A los 139 clientes. Y esta es la forma como empezamos a trabajar con la tabla dinámica dependiendo del tipo de información que le pidamos. ¿Listo? Entonces, por otro lado, lo que podríamos incluso, vamos a tratar de responder a la pregunta de en Barranquilla, ¿cuántos clientes pequeña empresa existen? Y eso lo vamos a hacer a través de la clasificación de las ventas. Y ustedes la clasificación de las ventas la pueden ubicar, bien sea en la etiqueta de la fila o en la etiqueta de la columna. Aquí voy a construir una etiqueta de columna, ¿listo? Para que lo vean. En las filas tenemos las ciudades. En las columnas tenemos la clasificación de las empresas. Entonces vemos que en Barranquilla clientes corporativos son 10. Vemos que en Pasto clientes mediana empresa es uno solo. En microempresa no hay. Al finalizar, la sumatoria total nos tiene que dar exactamente los mismos clientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un conteo de cada uno de esos registros y lo que estamos es mostrando la información de manera desagregada en función de dos variables. Primera, a qué ciudad pertenece, y segundo, en qué segmento de cliente se encuentra. ¿Listo? A su vez, yo puedo agregar diferentes niveles tanto en la columna como en la fila. Me explico, yo quisiera saber en cada ciudad por asesor responsable cuántos clientes existen. Entonces observen. Primera ciudad, Barranquilla, los mismos clientes corporativos, los mismos gran empresa y los mismos mediana empresa. Sin embargo, lo que decimos es que estos 10 corporativos, 5 son gestionados por el asesor Diana Sánchez, 3 por Juan Pérez y 2 por Lady.
¿Listo? Algo importante es que observen que en la parte izquierda de la ciudad me aparece un símbolo menos, un subtotal. Yo le puedo dar clic para abrir y cerrar el de cualquier ciudad y básicamente eso lo que me permite es ir viendo en el informe qué tipo de información tenemos. A su vez, ustedes pueden ir creando nueva subcategoría que, por ejemplo, vamos a decir el estado del cliente y lo vamos a arrastrar. Entonces observen, de los 5 clientes que Diana Sánchez tiene en Barranquilla, tiene sin gestión un cliente y 4 clientes con factura enviada. En el caso de Juan Pérez tenemos 2 clientes sin gestión y 1 con factura enviada. Y así sucesivamente para cada segmento o categoría de clasificación de empresa, en cada ciudad, para cada asesor, con cada uno de los criterios, digamos, del estado de cliente. Algo importante es que observen que ustedes lo que me podrían decir es, pero sería, yo quiero que el informe primero no me aparezca la ciudad, sino primero el asesor. Entonces observen, aquí bien sea por la lista desplegable que aparece acá, aquí ya nos aparece subir, bajar, mover al principio, mover al final. Estas opciones lo que nos van a decir es cuál es el criterio de ordenamiento, quién va primero. Entonces, en el caso que nosotros decíamos, quiero que el asesor sea lo primero que se vea, le voy a decir mover al principio. Y observen que tenemos exactamente la misma información, solo que ahora estoy presentando el primer nivel, que es el más grande, ¿cierto? Es por el tipo de asesor que tengo. Tenemos 71 clientes corporativos, en total 139 empresas, de las cuales 43 son de Diana, 48 de Juan y 48 de Lady. ¿Listo? Que cuando empezamos a abrir y a desagregar la información, observen que asimismo los subtotales funcionan y va generando ciertos niveles con ciertos, digamos, como con la sangría que se va generando para que visualmente lo podamos observar. Entonces, hasta aquí, esta es una tabla muy sencilla en la que estamos haciendo la cuenta. ¿Listo? Voy a quitar la configuración del campo de valor. Perdón, lo voy a quitar, lo vamos a arrastrar. Luego lo que yo quisiera es, vamos a ver cuánto es lo que yo le tengo que facturar a cada cliente de forma anual. Algo importante también es observen que las tablas dinámicas por defecto traen unos criterios en los cuales ya permite identificar qué tipo de dato es y de acuerdo con el tipo de dato, la hoja de cálculo le da su formato. ¿Yo puedo cambiar estos formatos? Sí, porque estos son celdas dentro del informe. Sin embargo, tengan presente que al ser datos que son dinámicos, cuando cambie información, pues los formatos también pueden cambiar. Entonces observen que aquí tenemos construida una tabla en la que decimos, primero vámonos al primer nivel. Queremos identificar Diana Sánchez, los clientes de Diana Sánchez, cuánto debemos facturarles en un año. Es decir, primero, para responder la pregunta de cuánto vale la facturación anual de nuestra empresa, en principio vale 3.2 millones de dólares. ¿Listo? De esos 3.2 millones de dólares, Diana Sánchez maneja una cartera de 1.031.000, Juan Pérez de 1.031.000 y Lady Roa de 1.159.000. A su vez, de esos 3.2 millones de dólares, 1.7 millones están en el segmento corporativo, 892 en el de gran empresa y 516 en el de mediana empresa. Y así sucesivamente. Observen que a diferencia de la tabla anterior, aquí nosotros incorporamos en el campo de valores donde se hacen las operaciones, incorporamos un dato que es numérico, que es el valor anual de la suscripción. Que reitero, este valor lo que representa es cuánto nosotros le facturamos cada año al cliente. Entonces, en función de esta información, lo que vamos a poder representar la información es, primero observen que en la configuración de campo de valor, primero ya está haciendo una suma. Si hacemos una cuenta, llegamos a los mismos 139 clientes. ¿Listo? Sin embargo, si le pido un promedio, lo que nos diría es que en promedio tengo 139 clientes que facturan 23.182. Es decir, vamos a tomar estos 139 clientes y los vamos a multiplicar por el dato total. Y observen que llegamos a los 3.2 millones. ¿Listo? Que aquí básicamente lo que estamos haciendo ya es la interpretación de los datos. ¿Listo? Algo que es también importante, muchas veces generamos la tabla dinámica y a partir de la tabla dinámica hacemos cálculos. Me explico. Supongamos que yo quisiera o quisiera arrastrar más bien esta fórmula. Si yo arrastro esta fórmula, observen que no cambia. Es decir, es como si la copiara y la pegara, no cambia. Porque si ustedes observaron, si se dieron cuenta en el momento en que hice la operación, fue un número que tengo en la cabeza, que son 139 clientes, lo voy a multiplicar por un valor de esta tabla.
Sin embargo, dado que es una tabla, observen que, miren que en el momento en que me muevo hacia una celda que está por fuera de la tabla, la maneja como una celda que su columna y su fila está totalmente flotante, pero observen que en el momento en el que estoy tomando información desde esa tabla dinámica, primero ya no está hablando de la celda G8, porque observen que está ubicado en la columna G en la fila 8, sino que dado que está dentro de la tabla dinámica, la hoja de cálculo automáticamente hace esta operación: importar datos dinámicos, valor anual de la suscripción, USD, le asigna el nombre, ¿cierto? Y hace la operación. Sin embargo, ustedes podrían decir el mismo resultado, lo único que cambia es que cuando lo dejamos de esta manera formulado, observen que la tabla dinámica por defecto empieza a fijar. Yo puedo liberar esta información, ¿cierto? Y observen que a pesar de que la libero y empiezo a trabajar con la base de datos, sigue haciendo el mismo cálculo porque sigue leyendo la información desde un importar a datos dinámicos. ¿Listo? Entonces, otra forma en la que ustedes básicamente lo podrían hacer, recuerden que estas celdas siguen siendo parte de la hoja de cálculo, entonces yo puedo decir 139 por, aquí estamos ubicados, el dato que yo quiero es el que está ubicado en la celda G8, entonces lo puedo escribir aquí directamente, G8, y obtengo el mismo cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Que observen que en la medida en que me muevo, se empieza a mover, entonces así puedo desligarme cuando voy a formular desde la tabla dinámica. ¿Listo? Esto es un tipcito muy sencillito porque a veces nos puede pasar que queremos formular desde la tabla y se nos queda algún dato pegado. Y cuando digo pegado es que queda fijo. Entonces eso puede generar alguna distorsión de cara a la información que tenemos. ¿Listo? Y volviendo a nuestro cálculo, observen que ya hicimos el cálculo, por ejemplo, del promedio. Puedo calcular el máximo, el mínimo, un producto, puedo contar números, puedo sacar una desviación. Es decir, aquí no voy a tener ningún problema en sacar la información. Claro, van a haber casos en los que se puede arrojar un tipo de error, pero este error realmente no es que sea que es que la tabla está haciendo algo mal, no, sino que para el cálculo que requerimos sacar una desviación estándar, en algún momento hay una división sobre cero, lo cual no se puede generar, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de información, pues nuevamente, para saber por qué me está dando esa dividido cero, pues yo debo conocer qué es una desviación estándar. Sin embargo, lo más utilizado en estos casos son las cuentas, las sumas, los promedios, los máximos y los mínimos. Entonces, por ahora lo que queremos saber es, observen que este es el valor total de lo que le facturamos a nuestros clientes. Y vamos a hacer una prueba. ¿Listo? Entonces voy a hacer el cálculo acá y vamos a decir, simplemente vamos a sumar la información. Estos 3, 222, 343 son exactamente los 3, 222, 343. Y lo que está haciendo por detrás la tabla dinámica es hacer un ejercicio de ir a decir, ok, yo voy a hacer el ejercicio de ir a buscar los clientes de Diana Sánchez, sumar los que son corporativos, es decir, sumar los clientes que cumplen con la condición. Diana Sánchez y corporativo suman 458. Me explico. Vamos a tomar al responsable, dijimos, vamos a dejar únicamente a Diana Sánchez a través del filtro y vamos a seleccionar en nuestro criterio los corporativos. Entonces observen que cuando voy a sumar, y observen que en la parte inferior nos aparecen 458.753. Observen aquí en la parte inferior derecha que nos aparecen unos cálculos. ¿Listo? 458.753 son exactamente los 458.753. Esto es lo que hace la tabla dinámica y es ir haciendo, en este caso que es una suma condicionada con dos factores. Primero, quién es el asesor y dos, cuál es el segmento en el que se encuentra. Entonces siempre vamos a estar, casi que las tablas dinámicas se pueden mover bajo unas fórmulas que son sumar punto sí, punto conjunto, que ya se las muestro, y si quieren podemos construir esta tabla dinámica y permítanme, voy a quitar la ciudad, voy a dejar solo el criterio de lo que son cada uno de los datos que tiene cada segmento y vamos a reconstruir esta tabla dinámica, pero desde las fórmulas que Excel usa detrás. ¿Listo? Ya hacemos esa reconstrucción. Sin embargo, observen que, reitero, 3.222.000 y voy a quitar acá el filtro. Entonces voy a borrar este filtro del asesor y voy a borrar el filtro de las ventas. Entonces observen que lo que decimos es que tenemos en total 3.222.343 en términos de valor que yo le vendo a mis clientes.
Luego nos entregan una información de cuál es el margen del negocio. Es decir, estos 3 millones serían el ingreso total. La pregunta es, ¿cuánta plata me queda a mí después de pagar costos, que es lo que tengo con el margen? ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo con el último cliente y es, pues, ¿cuánto sería el margen del negocio? Pues a nivel general, lo que sería es tomar el valor de la venta, ¿cierto? Lo multiplicamos por el margen del negocio. ¿Listo? No siempre van a tener tablas ni bases de datos que tengan este tipo de estructura. Este es simplemente un ejemplo que estoy utilizando a modo de referencia. Entonces observen, ¿esto qué significa? Que yo a este cliente, él me paga $48.543 y el margen del negocio, es decir, yo recibo 48.000, pago unos costos y el margen que me queda son $16.990. ¿Listo? Eso es con un solo cliente. Si yo quisiera conocer el dato de todos los clientes, ¿qué podría hacer? Crear una columna, multiplicar el 1 a 1 y sumar su resultado. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es utilizar una fórmula muy rápida que se llama suma producto, para que la conozcan. Y suma producto, básicamente lo que va a hacer es exactamente lo que les acabo de mencionar. Entonces, primero, analicemos la sintaxis de esta fórmula. Valga reiterar lo que hemos dicho durante todas las sesiones, y es, observen que los nombres de las fórmulas son muy intuitivas dependiendo de qué es lo que yo necesito hacer. En este caso yo necesito hacer multiplicaciones y luego sumar los resultados. Es decir, yo necesito multiplicar el valor de un negocio por su margen. A eso le sumo el valor del siguiente negocio por su margen y así sucesivamente hasta que hago una corrida de todos mis clientes. Entonces, en este punto, lo que la fórmula de suma producto nos ofrece es hacer un ejercicio en el que él nos dice, regáleme la información de la matriz 1, ¿listo? Es decir, primer dato que voy a multiplicar. Regáleme la información de la matriz 2, de la matriz 3 y observen, si ven, que en la sintaxis de esta fórmula, antes de cerrar el paréntesis, hay unos puntos suspensivos. Cuando la sintaxis de la fórmula nos entrega esos puntos suspensivos, quiere decir que yo puedo incorporar cuantas matrices considere. ¿Listo? Es decir, aquí estamos haciendo solo un ejemplo de dos matrices. Es decir, yo necesito multiplicar el valor del ingreso por el margen. Pero supongamos que uno dice, primero ese es el margen bruto, es decir, es lo que me queda después de pagar costos, y adicional yo tengo que pagar, por ejemplo, el impuesto. Entonces, multiplico esto, multiplico por el margen, multiplico por el factor del impuesto y tengo al final lo que tengo que pagar, o bien sea de impuesto o bien sea de utilidad. Aquí no quiero confundirlos mucho con esto, es simplemente un ejemplo. Entonces, lo importante es que conozcan que tenemos diferentes niveles de multiplicación. Si necesito multiplicar 3 valores, debería tener 3 matrices. Si necesito multiplicar 6 valores, debería tener 6 matrices. Importante que, dado que es una fórmula matemática, lo que le tenemos que incorporar dentro de la fórmula son datos numéricos. De lo contrario, vamos a tener un error. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a seleccionar la primera matriz, que son los valores de la venta. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor. Ahí, listo. Entonces tenemos los valores de lo que es la venta. Y esta es la primera matriz. Observen que estoy utilizando la matriz de lo que está en la columna E y estoy yendo desde el dato 2 hasta el dato 140. Esa es mi primera matriz. Es decir, lo que le voy a decir es, ahí están todos los datos de la venta. Siguiente dato de la matriz, o siguiente dato de la fórmula, perdón, es la siguiente matriz, que es la matriz donde está el margen. Y hasta aquí voy a terminar. ¿Listo? Entonces observen que lo que me está entregando la fórmula es que de los 3.222.000 que recibo de ingresos, yo pago costos y me quedan 1.254.000. Entonces este sería el ingreso y esta sería la utilidad. ¿Listo? Para ponerla, digamos, a modo de referencia. Importantísimo que las matrices tengan el mismo tamaño. Me explico. En este caso, digamos, y como vamos a hacer multiplicaciones, cada matriz, miren que aquí utilicé dos matrices, cada matriz tiene una columna y tiene n cantidad de filas. Esta matriz tiene una sola columna, ¿cierto? Esta matriz también tiene una sola columna porque nos estamos moviendo en la columna F. Y va desde la fila 2 hasta la 140 y aquí va desde la fila 2 hasta la 140. ¿Una matriz en principio puede ser más grande que una columna? Sí, claro que sí. Ahora,
¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan que hay unas reglas para multiplicar matrices, pero observen que esto ya se sale del alcance del Excel, es más un conocimiento de cómo hacer operaciones con matrices. Entonces, para cada fórmula nosotros podríamos entrar a hacer explicaciones, pero tendríamos que, observen que ya no se vuelve una clase de Excel, sino una clase, por ejemplo, de temas matemáticos. Entonces, simplemente como para las nociones que ustedes las conozcan y las sepan. Pero aquí el concepto es que recibo los valores de ingreso y este es el porcentaje de margen que ya me informan. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera ver representada esta información dentro de mi tabla dinámica, tengo dos opciones para hacerlo. Uno, hacer el cálculo uno a uno de cada negocio, es decir, crear una nueva columna y hacer la multiplicación. Así como ahorita hice esta multiplicación, es crear una columna y hacerlo. Pero nuevamente eso lo que va a hacer es incorporarle un dato a digamos, una columna adicional y un procesamiento de información adicional a nuestra base de datos. Hay una forma muy sencilla de hacerla desde una tabla dinámica. Y para eso vamos a utilizar, observen, permítanme, que aquí en la configuración de campo de valor, primero, así nos permite hacer en principio estas operaciones. Sin embargo, si estas operaciones nos quedan, digamos, cortas, como en este caso, porque aquí no me permite calcular el margen directo, nos vamos a ir a las opciones de la tabla dinámica. Entonces, observen primero, recuerden, las opciones de Excel van, o el menú de Excel va hasta vista a nivel general. Sin embargo, cuando me sitúo sobre la tabla dinámica, ya aparecen sombreadas con un rojo muy claro las herramientas de la tabla dinámica. Entonces, dentro de estas opciones vamos a ir a aquí en acciones, al lado de acciones, una opción que se llama cálculos. ¿Listo? Y acá en cálculos, ¿listo? Tenemos uno, resumir los valores por, observen que la información, observen lo que tenemos acá, configuración del campo, por suma, cuenta, promedio, es exactamente la misma información que tenemos acá. Ahorita vamos a ver mostrar valores como, ya se los muestro, esto es un modo informativo, pero también ayuda muchísimo. Y miren que hay una opción que se llama campos y elementos conjuntos. Dentro de este campos y elementos conjuntos vamos a ir a la opción campo calculado. Es decir, vamos a crearle un campo que nos arroja, que le vamos a decir a la tabla dinámica que haga esa operación que nosotros hicimos por el otro lado, no la haga por debajo y nos la presente en resumen en la tabla dinámica. Entonces, primero, este es el cuadro de diálogo que tenemos. Entonces, por un lado, vamos a decir nombre, pues le voy a asignar el nombre de utilidad. Utilidad por cliente. ¿Listo? Lo voy a llamar así. Y la fórmula, aquí por defecto aparecen ceros, pero observen que para hacer la fórmula, primero arrancamos con un igual y si se dan cuenta, estos son los campos que tiene nuestra tabla, que son exactamente las columnas que teníamos de nuestra base de datos. En los campos lo que vamos a decir, recuerdan que lo que hacíamos, permítanme me devuelvo, el cálculo que nosotros hacíamos era multiplicar el valor anual de suscripción por el margen del negocio. Esto es lo que vamos a pedirle a la hoja, a la tabla dinámica que haga. Recuerden, opciones, cálculos, campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Y aquí, reitero, vuelvo que no la guardé, utilidad por cliente, ¿listo? Y vamos a decirle, lo que necesito es el valor anual de suscripción, lo selecciono con doble clic, ¿cierto? Y observen la sintaxis, comilla sencilla, el nombre del rótulo, comilla sencilla, lo voy a multiplicar, pongo el signo de multiplicación, el asterisco que utilizamos en la hoja de cálculo, por el margen del negocio. Y básicamente le decimos aceptar. Entonces, observen que en este punto, aquí, permítanme un momento, aquí tenemos el valor anual de la suscripción, ¿cierto? Y esta es la utilidad por cliente. ¿Sí? Entonces, a nivel general, permítanme que él está haciendo unas sumas. Quitemos por un momento el de corporativo para que lo veamos. Permítanme, quitamos la clasificación. ¿Listo? Entonces, observemos qué es lo que nos está haciendo en principio la hoja de cálculo. Entonces, nos está diciendo, en principio, Diana Sánchez, la suma del valor anual que tenemos en suscripción es de 1.031.000. Vamos a ir a comprobar y vamos a analizar qué es lo que está haciendo la hoja de cálculo. Entonces nos vamos con el asesor Diana, ¿listo? Para que ustedes vayan viendo qué es lo que está haciendo la tabla dinámica con la hoja de cálculo. Valor de suscripción anual, 1.031.000, ¿listo? Entonces vamos y le decimos listo.
Luego nos está diciendo suma de utilidad por cliente, entonces en la utilidad por cliente nos está diciendo que de 1 millón se pasó a 17 millones. Entonces aquí vamos a validar qué es lo que el campo calculado se encuentra haciendo en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el de utilidad por cliente que nosotros tomamos, ¿cierto? Y está hablando de valor anual de suscripción en dólares multiplicado por el margen del negocio. En principio, ¿qué debería estar tomando? El valor anual de la suscripción en dólares y multiplicarlo por el margen. Permítanme para que vean el espaciado con el margen, con la comilla sencilla. ¿Listo? Hasta este punto diríamos, pues pareciera que la fórmula nos quedó bien incorporada, pero observen que el valor no hace sentido. Es decir, ¿cómo de 1 millón voy a tener 17 millones a nivel agregado? Entonces aquí hay que tener cuidado cuando hacen este tipo de cálculos, ¿cierto? Y vamos a mirar una cosa. Voy a agregar el cliente a cliente de cada uno de ellos, ¿listo? Y miremos qué pasa con el cliente a cliente. Miremos que Diana tiene el cliente 2 y nos dice que el valor de la suscripción es de $43,000, ¿cierto? Pero el margen es de 15,387. Y es muy importante que revisen porque a veces estos campos que vienen como calculados, el cálculo de los totalizadores no queda bien. Entonces vamos a mirar el cliente número 2, ¿listo? Entonces vamos a nuestra base de datos. El cliente número 2 por defecto debería ser el primero. Entonces, ¿el valor anual de suscripción lo está trayendo bien? Sí, que son 43,965. Y ahora aquí voy a calcular el margen de ese cliente. Lo vamos a hacer los 43,000, lo multiplicamos por ese 35%. Observen que este valor, que es el que calculamos como margen, está bien calculado y la tabla lo está trayendo bien. ¿Listo? Entonces aquí cuando decimos, ok, 15,000, esto parece que está bien, es decir, el cliente a cliente, la fórmula que hicimos, que vuelvo y la reitero y vuelvo y la despliego, la fórmula que hicimos, campo calculado, y observen que aquí selecciono, aquí les debe aparecer todas las fórmulas que ustedes han creado, que fue el valor de la suscripción por el margen. Recuerden, lo está haciendo bien. Aquí estoy haciendo la validación de lo que la tabla está haciendo por debajo. Cuando yo voy a sumar, y observen que voy a sumar independientemente todos los valores, miren que el valor de la suma del cliente a cliente me da $399,000. Me explico. Vamos a traernos solo los clientes, solitos los clientes. Son $399,000. ¿Cierto? Sobre un valor de 1 millón. Miremos cuánto es el margen de eso. Voy a hacer la operación inversa. Entonces observen que el margen nos está dando alrededor del 38%, siendo que los clientes que tiene Diana tienen un margen que están entre el 35 y el 45. Es decir, que el cálculo del cliente a cliente está bien. ¿Qué es lo que no nos está cuadrando? Si ustedes observan, vamos a identificar de dónde salen estos 17 millones. Lo que está haciendo la totalizadora en la tabla dinámica es que está sumando todos los márgenes del negocio de Diana, ¿cierto? Que son la sumatoria de esos márgenes, que este es un valor que no hace sentido, es decir, no tiene una interpretación adecuada, ¿cierto? Lo que está diciendo es, toma este millón, muy probablemente, y multiplícalo. Permítanme, ya miramos que creo que en la suma no lo estamos tomando bien. Vamos a hacer, es más, vengan, les explico de una vez un sumar.si. Vamos, lo que está haciendo la tabla muy probablemente es 45 más 35 más 45 más 35 y así sucesivamente va, coge todos y cada uno de esos valores y luego ese total lo multiplica con la suma que son 1 millón. Entonces de ahí que ese millón se vuelven 17 millones. No sé si hasta ahí, digamos, va clara la explicación. ¿Sí? Pero básicamente observen que en el cliente a cliente está haciendo bien el cálculo. El problema que tenemos es en la totalizadora, porque al totalizar está ejerciendo la misma fórmula, es decir, sumo todo el billón que hay acá y sumo, ¿cierto? En este caso 600, miren que la suma de los clientes la suma de los clientes de Diana nos da 1,655. Y aquí esto es algo que es muy importante que validen, porque observen que ahorita cuando hicimos la suma directa, los datos están filtrados. ¿Listo? Miren que estamos sumando desde la F3 hasta la F137. Y observen que uno diría, ah, ok, está sumando desde la F3, ¿cierto? Hasta la F137, uno diría, ok, pero ¿cuál es el error? Que entre F3 y F137 hay más datos, y dado que hay más datos que a pesar de que están filtrados, la fórmula los está tomando por debajo. El hecho de que yo tenga el filtro
como lo tenemos acá, ¿cierto? Diana, no quiere decir que los datos que están filtrados no los está leyendo la hoja de cálculo, porque el filtro es un efecto visual que me está permitiendo obtener, pero por detrás hay una serie de datos que al yo utilizar una matriz, porque observen que lo que yo le estoy diciendo es súmate en base de datos desde F3 hasta F37, aquí no le estoy diciendo que omita algún dato por filtro, ¿cierto? En ese punto, él está sumando toda la información. Ahora, si yo hago la selección en este punto, si estoy seleccionando desde un filtro, observen que la suma que me muestra aquí por debajo sí me dice que es 1655%. Entonces vamos básicamente a tomar y vamos a decir que este millón por 1655%, lo estoy haciendo manual, observen que estoy llegando exactamente al mismo dato de mi campo calculado. Entonces observen, no es que la tabla dinámica haya pensado mal porque hizo bien el cálculo que yo le pedí, que fue multiplicar monto por margen, pero al totalizar no está sumando esto, sino que está ejerciendo la misma fórmula. Suma del total del valor de suscripción anual multiplicado por la suma de todos los márgenes de los negocios. Entonces hay que tener cuidado con estos campos calculados y este ejemplo me sirvió mucho para mostrarles este tipo de cosas, porque si bien los campos calculados ayudan un montón, hay que saber qué información nos está generando, porque uno de entrada diría, no, la tabla se volvió loca y la funcionalidad no sirve. No, sí sirve y de hecho está haciendo lo que le pedí que hiciera. ¿Listo? Entonces aquí con esto, creo que con este par de ejemplos rápidos que les mostré, creo que aquí ya se ven varias de las funcionalidades que nos permiten trabajar con la tabla dinámica. ¿Listo? Y lo otro que me faltaba para que abramos la sesión de preguntas es, observen que aquí tenemos voy a tomar los datos que son los valores, la suma de los valores, y lo único que nos faltaba era, ya sabemos que podemos hacer operaciones específicas que nos entrega la hoja de cálculo. 2, que podemos incorporar campos calculados de los cuales tenemos que tener cuidado con las totalizadoras. ¿Listo? Ya lo tienen claro. Y 3, que yo también, en vez de ponerme a hacer unos cálculos, porque a veces puede ser más diciente, listo, de 3 millones de dólares tengo 1 millón en Diana Sánchez, pero la pregunta es ¿qué tantos clientes tiene Diana o qué tanto porcentaje Diana administra de nuestro portafolio? Entonces observen que en mostrar valores como aparece sin cálculo, me puede mostrar como porcentaje del total general, es decir, en este caso solo hay un total general que son los 322, 3222, 343, mostrarlo como un porcentaje del total de solo columnas, en el caso es que yo tenga muchas más columnas, mostrarlo como un total de las filas, como un porcentaje de algo específico, un porcentaje de las filas principales, del total principal, como diferencia. Es decir, aquí ya tenemos una forma diferente de mostrar y observen que le voy a decir, muéstrame la información como porcentaje del total general. Entonces observen que los 3.222.000 ahora pasan a ser el 100% del valor de venta que tenemos, y de esto lo que decimos es que Diana Sánchez administra el 32%, Juan Pérez el 32,01% y Lady Roa el 36%. Es la misma información, pero presentada en forma de participación, en forma porcentual. Y reitero, pues aquí ustedes ya pueden decir, el cliente de 2 de Diana Sánchez representa el 1.36 del total de los clientes, y así sucesivamente. Ahora, si yo aquí le pidiera, observen que este es el 1.36, pero recuerden que en la configuración de campo de valor yo le pedí que fuera del total general, ¿cierto? Le voy a pedir como un total de filas, ¿cierto? Y observen que dado que solo tengo una fila, me está mostrando todos absolutamente con el 100%. Entonces también sepan que dependiendo de lo que yo le pida a la tabla dinámica, ella me va a entregar la información, ¿listo? Le voy a pedir total de las filas principales, por ejemplo. Y observen que a lo que antes era el 1%, ahora se me convirtió en el 4%, ¿listo? Dependiendo de qué tipo de información le estoy yo pidiendo a la hoja de cálculo que me entregue, ¿listo? Entonces aquí ya ustedes, esto es mucho de entrar y configurar, mover la tabla, dependiendo del tipo de informe que queramos tener, ¿vale? Algo importante también, ya para abrir la sesión de preguntas, es que observen que yo acabo de hacer cálculos por fuera de la tabla. Sin embargo, lo que estoy haciendo es que si yo incorporo aquí y le quiero agregar una columna a la tabla, no la voy a dejar crecer. Me explico. Vamos a agregar una columna por tipo de facturación. Y observen que al querer agregar un criterio en la columna, esto significa que después de suma de utilidad de cliente debería aparecer otra columna y otra y otra y otra. Entonces la tabla me dice, pilas, que tú tienes una información sobre la cual voy a sobreescribir.
deseas que yo reemplace el contenido, es decir, cuando me pide reemplazar el contenido, lo que me está preguntando es si necesito estos datos. Si yo le digo aceptar, listo, le va a pedir, por ejemplo, habíamos dicho de la ciudad. Entonces le voy a decir aceptar. Observen que los cálculos que yo tenía ahí, la tabla inmediatamente sobreescribió. Entonces, por defecto, le doy control Z, la tabla puede sobreescribir en estos datos. Entonces también es importante que muchas veces utilizamos las bases de datos para hacer inferencia de información y luego sobre los datos resumidos hacemos gráficos, cálculos. Tengan muy presente cuando construyen la tabla dinámica que qué tanto puede crecer hacia la derecha y hacia abajo para que ustedes le dejen los respectivos espacios para que la tabla se pueda mover, se pueda abrir o cerrar. Porque observen que, por ejemplo, me voy a traer estos cálculos para acá, ¿cierto? Y miren que en este momento la tabla, bueno, aquí permítanme que algo pasó con la referencia circular por algún cálculo que estoy haciendo, ¿listo? Ya les explico qué es eso de referencia circular, pero observen, tengo un dato calculado acá. Anteriormente, cuando yo abría este subtotal, lo que hacía es que me desplegaba el cliente a cliente. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el ID de cliente, ¿listo? Cuando yo le dé desplegar aquí, va a pasar exactamente lo mismo. Para que la tabla se pueda desplegar, la tabla me va a decir necesito ocupar todo este espacio, entonces voy a sobreescribir, ¿listo? Entonces voy a devolverlo simplemente para que lo tengamos los cálculos que habíamos venido haciendo, ¿listo? Entonces este es como el resumen general de cómo digamos como el complemento de lo último que vimos en las tablas, y esta es la lógica a nivel agregado, saber que esto se mueve en función de filas, se mueve en función de columnas y a partir de ello en toda la parte central de esa matriz va a ser una serie de operaciones que me pueden indicar un resumen de los datos que tengo seleccionados, ¿listo? Y lo único que me falta para mostrarles aquí es el filtro. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a decir es por ciudad. Observen que en este momento agregué un filtro de ciudad y me aparece, este es el resultado de todas las ciudades, ¿listo? Voy a devolver el valor de la suma, permítanme, y lo voy a devolver, no a mostrar valores del total general, sino sin cálculo. Es decir, volvemos a nuestros 3.222.000, ¿cierto? Es lo que tengo por facturar. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Yo solo quiero saber, voy a agregar un filtro y quiero saber solo lo que es Bogotá. Ok, Bogotá son 339.000. Ok, yo quiero saber todas menos Bogotá. Selecciono todas, ¿cierto? Y le digo seleccionar. Entonces, observen, vuelvo al filtro. Nos aparece la opción de seleccionar varios elementos. Le doy clic, selecciono todo y digo, quiero todo menos Bogotá. Ok, menos Bogotá, entonces nos da 2.288.000. Y aquí agregué un solo filtro que fue el de ciudad. Pero yo podría decir, también vamos a agregar el filtro de código CIU. Y en código CIU quiero saber los que son de 114. Observen que ya voy en un segundo nivel de filtro. A su vez, yo podría también ir y decir, vamos a clasificar por el nivel de ventas en un filtro. Entonces voy a filtrar y le digo los que son gran empresa. Hay al parecer un solo cliente. ¿Listo? Y ahí está, el cliente número 42. Entonces observen cómo las tablas dinámicas nos permiten, de una manera como su nombre lo expresa, dinámica, organizar la información para generar informes resumidos que nos entreguen datos. ¿Listo? Entonces aquí abro el espacio para que hagan sus preguntas, comentarios, inquietudes. Bueno, profe, entonces vamos a abrir el espacio de preguntas. En este momento ya está abierto el chat. Quiero aclarar un par de cosas mientras que escriben sus preguntas. Y es que de pronto hay personas que llegaron un poquito más tarde y no nos alcanzaron a escuchar. Es importante que llenen el link de asistencia. El link de asistencia cierra en el momento en que cerramos nuestra sesión. También es súper importante que nos están preguntando que si van a tener certificación las personas que hasta ahora se conectan. No, la certificación de asistencia es para las personas que vienen haciendo todos los niveles. Se va a entregar el certificado de asistencia. Si la persona faltó a una clase, igual se le va a entregar. Entonces, para que lo tengan muy presente. Mucha gente nos está preguntando acerca de los archivos o el archivo este que tú estás manejando, profe. Mañana se los vamos a compartir. No se los compartimos el día de hoy porque el profe primero quería explicar esta primera parte y con la que continúa el día de mañana, entonces ya mañana a las horas de la mañana lo tiene. Listo. Vamos con el espacio de preguntas. Vale. Bien, ahí voy viendo unas que ya vi rapiditas, entonces La primera que nos hicieron es si puedo utilizar digamos, bases de datos de diferentes hojas. La respuesta es no. Toda la información dentro de la tabla dinámica
digamos que cuando tú ves acá en las opciones y en el origen de datos, siempre la tabla tiene que estar, el rango tiene que estar en una sola matriz, que son columnas que siempre van juntas, y no puedes tener dos cosas aparte. Entonces lo que te recomendaría es que si tienes dos hojas, te construyas una con la que necesitas para que la tabla sea, digamos, que se pueda manejar. Aquí, si quieres, te voy ayudando, que ya he visto un par de preguntas. Vale, profe, gracias. Entonces nos preguntan de cómo se ingresa una tabla dinámica desde cero. Entonces tú lo que puedes hacer es en una hoja nueva, aquí voy a agregar una hoja nueva, entonces tú le puedes decir insertar una tabla dinámica y le das a aceptar, listo, perdón, y seleccionas el rango. Entonces en una hoja nueva vas y seleccionas el rango hace referencia a la base de datos que quieres. Por ejemplo, voy a utilizar este rango y le doy a aceptar. Ahí quedó la tabla dinámica creada desde ceros, desde una hoja en blanco, listo, voy a eliminar esta hoja. Por otro lado, tú puedes estar en la base de datos y simplemente ubicado en la base de datos le das a insertar tabla dinámica, vuelve y te aparece el mismo rango. ¿Cuál es la diferencia? Observa que él por defecto, el Excel entiende cuál es la matriz que hay a su alrededor y te dice esa es la tabla y le das a aceptar y sale, ¿listo? Entonces, esa para responder esa pregunta. En la suma me preguntan de si la suma de utilidades, que era el ejercicio que veíamos en la fórmula, si se puede corregir. Realmente es complicado por la forma, como les digo, que la tabla lo piensa. Pero permíteme, miramos un tema en el subtotal, miremos la configuración rápido. Cambio calculado y miremoslo acá un segundo. Listo, no. Espérame que estaba recordando, pero no, creo que esa no se puede, esa no la puedes modificar. Entonces esos subtotales, esa totalizada siempre va a tener, digamos, como su inconveniente, por decirlo de alguna manera. ¿Te puedo hacer una pregunta ahorita que Claro. si quieres yo leo un par de preguntas de YouTube para que podamos retomar también YouTube, ¿te parece? Claro que sí. Entonces bien, les termino acá, informaciones de otra hoja de otro libro. Hay posibilidad de tener el listado que nos mostró. Sí, claro, este listado está acá en el archivo que les va a llegar mañana de hoja 3. Ahí está el listadito, listo, ahí lo van a poder revisar sin ningún inconveniente. Y aquí rápidamente, si adiciono datos dentro de mi tabla dinámica, es decir, lo que me preguntan es si se hace una adición dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, voy a calcular aquí la utilidad, por ejemplo. Para que lo vean, lo que voy a decir es, voy a coger el valor de la venta multiplicado por esto, ¿listo? Y acabo de agregar la utilidad. Entonces la pregunta es si al hacer eso, automáticamente aquí aparece la información. La respuesta es no, en las hojas de cálculo de Excel. Agregarlo es muy sencillo, porque básicamente lo que tú agregaste es que tu tabla iba hasta la columna K, ahora va hasta la columna L. Entonces, simplemente basta ya tú con la tabla construida, vas a opciones, cambiar el origen de los datos y observa que donde dice voy desde base de datos a 1 hasta acá, yo lo que digo es ya no voy hasta acá, voy hasta la columna L y le doy a aceptar y observen que inmediatamente ya al final me aparece el concepto de utilidad, ¿listo? Y así los agregamos. Vale, profe, gracias. Entonces nos pregunta Eliana Palacio Aguirre, buenas noches, mi pregunta es, cuando aplique la fórmula buscar B para la clasificación de nombre, me generó error de nombre, ¿cómo lo puedo solucionar? Entonces, ya que me dieron el espacio para hablar de esto. Entonces, uno, cuando ustedes utilizan fórmulas en Excel, ya han visto que aparecen, voy a borrar esto, aparecen diferentes errores. Entonces vamos a crear, de hecho, una nueva hoja, la voy a llamar errores. ¿Listo? Entonces, en Excel son alrededor de 6 errores que nos pueden aparecer. Entonces, vamos a arrancar por ese que nos están preguntando, que es el error de nombre. Entonces, observen. La fórmula es buscar B1 dentro de esto, 1, falso, y me trae un valor. Este es un primer error, este es un segundo error, tengámoslo acá. El segundo error de nombre es que yo diga buscar, o que yo diga, no escriba buscar B, sino buscar D. Y lo que digo es, voy a coger, busque este valor dentro de esta matriz y tráigame la columna 2 y criterio falso. ¿Listo? Entonces observen que aquí apareció el error de nombre.
Cuando sale un error de nombre, lo que significa es que en el nombre de la fórmula que estoy asignando o en alguno de los nombres que estoy utilizando dentro de la sintaxis, estoy cometiendo algún tipo de error. Es decir, estoy omitiendo o estoy agregando una palabra de más. Entonces, miren, buscar, y ahora sí, pero yo podría decir buscar B, guión al piso, y vuelve y me sale el error porque lo que pasa es que ese guión al piso no hace parte de la fórmula. ¿Listo? Entonces, cuando le sale el error de nombre, validar, uno, que el nombre de la fórmula esté bien, ¿cierto? O dos, si recuerdan, nosotros habíamos definido unos nombres que no los recuerdo, entonces miremos acá rápido los nombres, fórmulas, el administrador de nombres. Observen que hay un nombre que se llama ID o ID. Entonces lo que voy a decir es, ya no voy a buscar, observen que la fórmula corrió bien, y corrió bien porque sé que tiene un NA, ¿listo? Pero ahora voy a cambiar este valor y voy a colocar, no voy a colocar ID, sino IS, porque se me fue mal el teclado. En este punto, vuelve y me arroja el error de nombre porque uno, él entiende que le estoy tratando de asignar algo con un nombre fijo que no existe dentro de la hoja. Entonces, esa es la forma en la que la tabla dinámica me dice pilas con el nombre. ¿Listo? Entonces, esas pueden ser como las dos opciones por las cuales desaparece este error de nombre. Entonces, se los voy a dejar aquí demarcado. ¿Listo? Lo voy a dejar con, le voy a quitar la S, por ejemplo, para que lo puedan resaltar. ¿Listo? Entonces, aquí en este, digamos, es validar que el nombre de la fórmula, ¿listo? Para que les quede. Yo al final también, este archivo al final lo que terminemos se los comparto, no se preocupen. O de etiquetas esté bien asignado. ¿Listo? Perdónenme las tildes, que me faltaron dos. Listo. Este es el primer error, primer tipo de error. ¿Cómo se soluciona? Arreglando o el nombre de la fórmula o el nombre de una etiqueta interna dentro de la fórmula. Segunda fórmula que nos aparece, segundo error que nos aparece, y también hay que saber que los errores no necesariamente son malos. Es decir, este error de nombre sí es un error que yo sé que hay algo que escribimos mal dentro de la fórmula, sea una etiqueta o sea el nombre de la fórmula, y solucionarlo es muy sencillo. Segundo criterio, entonces vamos a buscar, y más bien se los voy a dejar acá, vamos a utilizar el buscar B que ya lo tenemos todos conocidos. Entonces voy a buscar el valor, si recuerdan aquí dentro de los parámetros para el buscar B habíamos hecho un ejercicio de buscar las ciudades y teníamos la tablita roja que era Sincelejo, Tunja, Medellín y Cali. Entonces lo que yo le voy a decir es que voy a buscar una ciudad que no se encuentre en ese listado. Entonces voy a buscar a Bogotá y la voy a escribir de esta manera, entre las comillas, recuerden, ¿listo? ¿Dónde la voy a buscar? Dentro de esta matriz, y observen que dice ciudad, Sincelejo, Tunja, Medellín, Cali, y le voy a decir que me traiga la columna 4 y que me traiga la coincidencia exacta, por eso voy a utilizar el falso. El NA no necesariamente es un error que uno diga que es que la fórmula quedó mal hecha. Por el contrario, el NA es una señal de alerta que me está diciendo que la información que yo estoy buscando, ¿cierto? En este caso, para el caso del buscar B, no se encuentra dentro de esa matriz de búsqueda. Entonces esto lo que me permite es entender, ok, por ejemplo este buscar B se utiliza mucho cuando estoy haciendo cruces de bases de datos y quiero identificar rápidamente qué hay en una base y qué no hay en otra, entonces uno hace el cruce directo con un buscar B, por ejemplo, ¿cierto? Entonces este error significa que no se encuentra el valor buscado dentro de la matriz, ¿listo? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Reitero, no necesariamente es un error que dijéramos es que quedó mal hecha la fórmula. Por el contrario, la fórmula está bien hecha y tenemos una señal de alerta que nos permite entender esto. ¿Listo? Entonces, siguiente error, entonces digo valor 1. Voy a ponerlo de esta manera, el valor 1 corresponde a 50 y acá voy a colocar el valor 2 para que lo conozcan. ¿Listo? Y voy a colocar 0. ¿Listo? Entonces lo que le voy a decir es que tome los 50 y los divida entre 0. Este es el siguiente error y como su nombre lo dice, pues este tiene una explicación casi que directa y es dividido 0. ¿Sí? Es decir, estoy tomando un valor y lo estoy buscando dividir entre 0, lo cual matemáticamente no se puede hacer. Entonces, digamos que esta es muy sencilla. También el hecho de que aparezca no necesariamente es un error que uno diga que es que la fórmula está mal, sino que, por ejemplo, si vieron ahorita en la tabla dinámica nos salió en algún momento un error dividido 0, porque
teníamos, por ejemplo, en la tabla las diferentes ciudades y, por ejemplo, voy a quitar todos estos filtros, miremos a ver si logramos generar el error 0 otra vez. Y lo que vamos a decir es, vamos a tomar el asesor, vamos a quitar la utilidad, listo, y vamos a tomar la ciudad. Si recuerdan que esta era la primera tabla más o menos que teníamos. Y le voy a pedir que me muestre la información, no por asesor, no mostremos el asesor, sino mostremos por la clasificación de las ventas. ¿Listo? Observen que aquí lo que tengo es, primero, los valores, digamos este es el suma de valores a nivel general, ¿cierto? Pero observen que aquí, ¿qué quiere decir? Que no hay microempresas en Barranquilla, que no hay pequeña empresa en Barranquilla. Si yo voy a hacer la suma, pues no hay ningún problema porque suma 0 más X valores. Pero si yo le pido que genere un promedio, por ejemplo, bueno, aquí en el promedio me lo está mostrando en 0 porque no hay información, pero si yo le pido una desviación estándar, pues esa la entiende la tabla dinámica, observen que hay unos datos en los que ya él va a ir a decir pilas que hay dividido 0. Esto no necesariamente quiere decir que es que está mal la data, no, es por el tipo de información que le estoy pidiendo, cabe la posibilidad de que arroje un 0. Entonces es importante que lo tengan ustedes presente, que ese 0 puede tener las dos condiciones. Uno, que efectivamente incorporamos los datos como no los debíamos hacer, es decir, campos que no pueden ser 0 le incorporamos 0, o campos que efectivamente pueden ser 0, pero que al momento de ejecutar una función, pues se arroja el valor 0. ¿Listo? Simplemente como para que lo tengan ahí presente, que a veces cuando vemos el error nos alarmamos y ya, ahí dejamos el cálculo y listo. Entonces, aquí tienen el de nombre, el NA, el dividido 0. El siguiente error que se nos puede generar es el error de referencia. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a tener valor 1, valor 2 y aquí voy a tener un valor 3. ¿Listo? Simplemente a modo de referencia. Y en el valor 3 voy a tener un número que es el número 3. ¿Listo? Entonces, es más, vengan, lo acomodamos tal vez como con más orden para que se vea mejor. Listo. Entonces observen, aquí yo decía que el dividido 0 es valor 1 dividido valor 2. Aquí lo que voy a decir es que es el primero por el segundo por el tercero, por ejemplo. Hasta aquí observen que teniendo en cuenta que tengo un 0, esto me da 0. Entonces no le cambiemos sino sumémosle este para que no nos dé 0. ¿Listo? Me da 3. ¿Qué pasa? Que en este momento, cuando hacemos este cálculo, todos los datos se encuentran dentro de la hoja, absolutamente todos. Si recuerdan, yo lo que puedo hacer es eliminar, por ejemplo, una fila completa. Voy a proceder a eliminarla. Es decir, piensen como si ustedes tienen un libro físico y en una de las hojas escribieron un valor en una esquina y cogen esa esquinita y le rasgan el papel. En el momento en que rasgan el papel, ese pedazo del papel ya no forma parte del libro. Es lo mismo que voy a hacer aquí con el control menos. Lo que estoy diciendo es que rasgué ese pedazo de papel y lo que yo le estoy diciendo al libro es, por favor, ve y toma la esquina. Y como él dice, momento, no encuentro la esquina, cuando sale este error de referencia es que efectivamente, lo dejamos acá, es que efectivamente lo que me está diciendo es, hay alguna referencia que se está haciendo a un lugar de este documento que ya no existe. ¿Listo? O es como si yo dijera, si recuerdan cuál era la celda, la fila más larga que encontrábamos, nosotros podríamos decir, tráigame el valor de la celda A5 y me trae un 0. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo le digo, tráigame el valor de la celda A10 millones? En este caso, observen que no me arrojó, estoy buscando un valor por fuera de la hoja, uno diría, me debería arrojar el de referencia, pero me arrojas un valor de nombre, ¿sí? Porque él entiende que este nombre no existe, porque de hecho para la hoja de cálculo este valor nunca existió. Entonces miren la diferencia entre que yo le pida algo que está por fuera del universo que la hoja de cálculo conoce en este momento, a que yo le pida algo que existía y lo elimino de repente, para que vean las dos diferencias entre estos dos errores. ¿Listo? A nivel agregado, estos son tal vez como los más comunes, me faltan dos, denme un segundo, los recuerdo, si no, no se preocupen, ya los ubicamos acá muy rápido. ¿Listo? Pero esos son al final, digamos, como los errores más comunes sobre los cuales vamos a tener y que siempre se generan. Entonces lo importante es que ustedes conozcan qué es el tipo de error y por qué se genera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Listo? Vale. ¿Quieres que sigamos con otra pregunta?
Sí, O dame un espera. segundo, me falta uno, Ah, me ok, falta sí. uno. Vale. Entonces, por ejemplo, otro error es que tengo ahora valor 1, valor 3 y tengo la letra A. Entonces observen que ahora yo le voy a decir, por favor, súmame 50 más la letra A. Entonces en este caso sale el error de valor, ¿cierto? Porque en este caso lo que le estoy pidiendo es que un número le sume una letra. Entonces él dice, cuando dice valor es que hay una operación matemática que no se está cumpliendo precisamente porque hay un ejercicio que no, digamos como que no cuadra, ¿sí? A nivel general. Esos son 5, creo que existe uno adicional que es el error, el siguiente error. Entonces, yo, por ejemplo, si le digo, por favor, suma este valor, ¿cierto? Observen la sintaxis de la fórmula. Va desde K5 hasta K6. Y recuerden cómo se debe escribir. Celda, dos puntos, celda, y ahí se crea la matriz. Y yo esta matriz la podría ampliar ya no K, sino hasta la M. Y observen cómo la matriz se amplía. Sin embargo, ¿qué pasa si yo escribo mal esto? Entonces, yo a esto le podría decir K dos puntos K6 a 1, 2 puntos a 5. ¿Listo? Observen que acabo de insertar de manera adecuada cada una de las matrices, cada una de ellas, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la forma como le escribí la fórmula al Excel, estoy generando una nulidad porque le estoy dando dos matrices que podría sumar y en este caso, para que yo le diga súmame esta matriz más esta matriz, entre cada una de las matrices, observen que en la sintaxis debe existir ¿qué? Un punto y coma. ¿Listo? En el momento en el que le coloco el punto y coma, le digo que hay dos matrices. En el momento en que no lo coloco, lo que hago es generarle una confusión a la hoja de cálculo. Entonces es importante que digamos que no caigan tal vez en este tipo de error a nivel general, ¿cierto? Que se puede presentar. Y el último que recuerdo es, por ejemplo, lo voy a utilizar con una fórmula que es la TIR, ¿cierto? En el que supongamos, voy a utilizar lo mismo, ¿cierto? Permítanme, dejo aquí el error expresado, porque si no se los dejo expresado, no vamos a saber. Y el otro error es el de la TIR, por ejemplo. ¿Listo? Que es este tipo de error num. Este error num básicamente lo que me dice es que si bien hay unos valores que pueden funcionar, que son matemáticamente viables, ¿qué es lo que pasa? Que debido a la información que yo le estoy pidiendo, la TIR es una fórmula que me permite saber la tasa interna de retorno de un negocio o de una inversión, y como es el retorno de una inversión, debo tener un valor de inversión que es negativo y un valor de retorno que es positivo. Observen que yo aquí solo le estoy agregando positivos, entonces la fórmula me dice es hay algo dentro de los números que me estás agregando que no funciona, ¿listo? Pero para poder identificar el por qué se da este num, tengo que saber qué es la TIR o qué es la fórmula que me está arrojando, digamos, ese error. Entonces, importante esta parte súper clara que la tengan, identifiquen qué tipo de error tienen. Y ya, aquí ya mientras tú me lees otra pregunta, les voy completando este listadito muy general. Vale, profe. Leonardo Mora nos pregunta, profe, ¿un informe de inversiones se podría mostrar con tablas dinámicas y dashboard? Sí, totalmente. Ok. Y la respuesta para eso es que tú deberías tener, digamos, la base de datos, reitero, muy organizada. Entonces supongo que lo que tú tendrías en el informe de inversiones es, por ejemplo, el tipo de inversión, renta fija, renta variable, divisas, no sé qué. Dentro del tipo de inversión, si podrías tener, por ejemplo, el mnemotécnico de la inversión, como el identificador, o el tipo de inversión, o la empresa en la que estás invirtiendo. Luego tendrías el monto, la fecha desde hace cuánto se invirtió, podrías tener si es un título en renta fija la tasa cupón, si es uno en renta variable la rentabilidad diaria, en fin, el valor, la clasificación contable, y lo que vas a tener es exactamente el mismo principio de características de la información, las tendrías en columnas, y en filas tienes el detalle de todas y cada una de las inversiones que tienes. Entonces supón que aquí tendríamos 139 valores de inversión, que cada uno tiene unas características, tú generas la tabla dinámica y incluso a partir de la tabla dinámica uno puede generar gráficos, que son los que se denominan los gráficos dinámicos, y se denominan gráficos dinámicos ¿por qué? Porque cambian como cambia la tabla dinámica, pero ahorita ahorita les explico qué hace la tabla dinámica por detrás. Ustedes pueden dejar formuladas las cosas para que cada momento que ustedes incorporen información se genera cambio en una tabla de resumen que es en el dashboard que nos mencionas.
Ok. Andrea nos pregunta, hola, profe, buenas noches. Si yo adiciono datos en la tabla de mi base de datos, perdóname, si yo adiciono datos en la tabla de mi base de datos, ¿aparecerán en la tabla dinámica ya previa? Ese era el que respondimos ahorita. Y Ah, es, ok, tú lo puedes disculpa. agregar, no, no te preocupes, pero la repito porque a ver si por si tal vez no quedó clara. Y es que, nuevamente, la tabla dinámica quedó configurada y ustedes vienen acá a las opciones y acá en los datos, cambiar el origen de datos. Observen que la base de datos, cuando me preguntan si agrego datos, es que se agrega una nueva columna. Lo único que deben hacer es que tienen que venir a la selección de los datos y, por ejemplo, si agregamos la columna M, lo que le decimos es cambiamos esta L por una M. O si es con filas, si no hasta la 140, sino que agregaron 50 clientes más, entonces nos vamos hasta la 190 y así sucesivamente, ¿listo? Pero cada vez que ustedes agreguen información, estas tablas por lo general sí lo deben hacer. Y algo muy importante, no solo eso, es que también aquí en las opciones, hasta ahora ven que las tablas son muy funcionales, son muy chéveres, pero si ven las tablas tienen un botón de actualizar, porque a veces puede que cambiemos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido acá, que este es el único pero que yo les tengo a las tablas dinámicas, que por eso es que a veces, he visto ocurrir muchos errores de presentación de informes por no darle clic a ese actualizar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir valor anual de la suscripción. Y acá lo que decimos es, volvemos a los 2 millones, y como, ¿por qué nos está dando 2 millones? No nos debería dar 3, ¿cierto? Nos debería estar dando 3. Sí, señor. Deberían ser los 3222. Ah, pues debo tener algún filtro. No, no tengo ningún filtro. Corporativo, pequeñas empresas. Permítanme. Sí, tenemos algún filtro por acá porque me falta Bogotá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3.222.343. Pero supongan que un cliente me acaban de actualizar y me dicen, miércoles ya no son 17. Qué pena con ustedes, que son 177. ¿Listo? Entonces, observen que ya son 3.382.000, pero observen que la tabla que aparece, 3.322.000, es decir, ella, a pesar de ser dinámica, se quedó con la información vieja en lo que me está presentando en esta foto. Miren que la base de datos suma 3.382. Aquí, ¿qué suma? 3.222, que era el valor anterior. Entonces vamos a las opciones y le decimos actualizar. En el momento en que actualizo, ahí sí queda. Este es un pequeñísimo problema que tienen las tablas dinámicas, pero es un problema que a donde uno se le olvide hacer el botón de actualización, imagínense que, y esto se los digo por experiencia que me ha pasado, y es, estamos en medio de una reunión y es, no, pero vengan, era 3.322, por ejemplo, entonces vamos a cambiarlo. Nos quedamos con el dato de 3.222 y de repente el que conoce el dato dice, no, venga, yo sé que son 3.382, pero no, que está bien, ¿actualizó los datos? No. Entonces el informe quedó mal. ¿Listo? Entonces, importantísimo, hay que actualizar la base de datos, ya que me dieron pie con esa pregunta. Listo, profe. Ya creería que con esta podemos cerrar. ¿Se puede graficar desde la tabla dinámica? Nos pregunta Sí, Claudia. Okay. sí, ya lo hacemos. Listo, permítanme les completo esto. Entonces, miren, el valor se está haciendo una operación matemática con y alguno de los parámetros y alguna de las variables no cumple con criterios numéricos. ¿Listo? Nulo, se parametrizan mal los rangos o matrices dentro de la sintaxis. ¿Listo? Y el error de num, aquí les voy a colocar rápidamente validar contra la fórmula que lo arroja, porque aquí la explicación puede ser de varios contextos. Por ejemplo, en el de la TIR es un concepto específico, pero puede haber otras fórmulas que les dé este num. Entonces aquí les dejo este criterio. Acuérdense de estos errores, conózcanlos, porque en la medida en que les salga el error, ustedes saben cómo atacarlo.
¿Listo? Y he visto muchas veces, y yo creo que en la primera sesión del Excel básico se los dije siempre, desconfíen de ustedes que cuando están en la hoja de cálculo, es decir, que cuando les arroje el error, se los puedo asegurar, el 99.99999% de las veces el error está entre el computador y la silla, es decir, el error es 1. Entonces, importante que ustedes validen y recuerden que no todos los errores son malos, es decir, un error de NA, un error de dividido cero, me puede funcionar, pero un error de valor, ese sí no me puede funcionar. Es decir, significa que hay algo mal en los parámetros. ¿Listo? Entonces, para que los tengan ahí presentes. Ahora, de cara a graficar, entonces lo que uno podría decir es, ok, vamos a tomar esta tabla dinámica, ¿listo? Y sobre esta tabla dinámica, uno lo que podría decir es, primero, yo puedo graficar desde una tabla dinámica, sí, porque recuerden que cuando yo inserto un gráfico, ¿cierto? Cuando yo vengo por acá e inserto, por ejemplo, una gráfica en barras, por ejemplo, al momento de seleccionar los datos, yo cuando voy a agregar un rango de datos, lo que voy a es agregar una parte específica de la hoja de cálculo. ¿La tabla dinámica hace parte de la hoja de cálculo, entonces lo puedo graficar? Claro que sí. ¿Listo? Y dependiendo del gráfico que yo le pida y la información, en fin, ¿listo? Entonces, eso como para primera respuesta, el hecho de que esté la tabla dinámica, al final, recuerden, estoy en este momento en la G8, observen, y luego aquí yo estoy seleccionando un rango general desde la B8 hasta la G8. ¿Qué es el tema con las tablas dinámicas? Que nuevamente, si ustedes agregan o quitan un filtro, esta información se va a estar moviendo en función de cómo configuremos la tabla dinámica. Eso es lo que tienen que tener, digamos, como mucho cuidado con las tablas dinámicas. Ahora, acá dentro de las opciones de la tabla dinámica, si ustedes observan, en la función de herramientas nos aparece la función de gráfico dinámico. Y es que este gráfico se va a generar en función de ¿qué? De la tabla dinámica. Entonces observen que lo primero que me pide es, como ya lo habíamos visto anteriormente, es vamos a insertar, por ejemplo, un gráfico de, qué sé yo, vamos a insertar unas participaciones aquí en un gráfico radial, por decirlo así, en uno de anillos. Entonces observen, y aquí le di una configuración X, ¿cierto? Tengan en cuenta y miren que aquí la tabla dinámica, a diferencia de si yo inserto un gráfico, ¿cierto? Voy a pedirle insertar exactamente el mismo gráfico. Al momento que inserto el gráfico lo inserta en ceros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él todavía no tiene un lugar ubicado para graficar. Mientras que cuando lo hago a partir de la tabla dinámica, lo que yo me puedo venir aquí, digamos, digamos en la función de este gráfico en el diseño, ¿cierto? Voy a cambiar el tipo de gráfico y ya me puedo ir a configurarlo. ¿Listo? Y esa configuración de gráfico, observen que ya él, de manera automática, él entiende cómo está la información y observen que, por ejemplo, aquí me está presentando los datos de corporativo en un gráfico que realmente no se puede leer muy bien, entonces vamos a cambiarle, por ejemplo, por este. Entonces, miren, gran empresa, entonces ahora sí ya esto se lee un poquitico mejor. Entonces, Barranquilla representa 257.000, que son más o menos como un 15% aquí a ojo, ¿sí? Y así sucesivamente para corporativo, gran empresa. Y miren que tiene una ventaja, y es que aquí me permite hacer filtros sobre el mismo gráfico. Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, no, quitemos corporativo, no quiero el ruido de los grandes. Ah, gran empresa, pero listo, no, ¿saben qué? Yo solo quiero saber qué pasa en Bogotá. Muéstreme cómo se genera esto, y es más, aquí sí quiero ver a todos porque estoy comparando a Bogotá. Y miren, así está generado, ¿listo? Claro, tengan en cuenta que todos me suban el 100% por el tipo de gráfico que escogí, pero si yo digo cambiémoslo por uno de estos, entonces observen que aquí ya la cosa funciona diferente. Entonces aquí, y miren que en la medida en que yo cambio el gráfico, miren lo que pasa con la tabla se va cambiando. Del mismo modo va a ocurrir si yo cambio la tabla, entonces esa es la ventaja, esa es la diferencia entre un gráfico sencillo y un gráfico dinámico, que tiene las mismas condiciones de que yo le puedo dar al formato al gráfico tal como ya lo habíamos visto antes. Total, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces no sé si con ese respondo la inquietud. Vale, profe, yo creo que podemos continuar, o ¿quieres que abramos otro espacio de preguntas? Pues no sé si se nos quedó algo. Voy a abrir nuevamente el chat por si de pronto de lo que el profe les explicó tienen alguna duda para que la puedan aclarar. Y ya Listo. voy a mirar el chat de YouTube. Bueno, nos dicen que hay que practicar mucho. Sí, creo que sí. Entonces les voy a dejar aquí
da modo de diseño, simplemente la de los... Bueno, Es más, monto. Jonathan en YouTube nos dice algo, creo que no es de pronto lo que acabas de explicar, pero vale la pena pues Sí, se lo dice cuando uno abre un Excel formulado que abre un recuadro previo que le pregunta habilitar o actualizar, ¿qué quiere decir? ok. Entonces, ejemplo. De una vez. Ejemplo like this. Deme un segundo. Debe ser este ejemplo. Copia. No, este no me lo permitió. No me lo no guardar. Permítanme a ver si abriendo estos. Digamos, depende. Y hay este, por ejemplo. Este es uno que trae vista protegida. Esto realmente, si ustedes me lo preguntan, esta es la cosa más molesta que le han podido hacer a la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, este archivo viene con vista protegida. Entonces, les pongo el ejemplo. Este fue un archivo que yo me traje. Este es uno de los que les voy a compartir. Es una tabla de amortización paramétrica. Y más allá de que ustedes vean la tabla, lo importante es que ustedes estén en la capacidad el día de mañana de construir algo de este estilo. Pero observen que le digo, este archivo procede de una ubicación de internet y podría no ser seguro. Entonces, en este caso, digamos que es un efecto de seguridad. Que, por ejemplo, este archivo lo bajé desde un drive, ¿cierto? Entonces le digo habilitar la edición y ya, solo fue darle un clic. Entonces, por eso digo que me parece que es una cosa súper molesta, porque de todas maneras, si ya bajé el archivo, ya está en el computador y ya infectó, pues ya infectó, nada que hacer. Y aquí darle ese clic, pues no tiene una configuración de seguridad, no tiene nada adicional a lo que ya venimos haciendo, ¿listo? Entonces, eso pueden ser cosas de ese estilo, realmente lo que se presenta. Normalmente esa es la vista protegida que nos abre el archivo. Se los sirvo para que no se me distraigan con eso. Vale, listo. Profe. Dice Rubén Vélez, ¿existe la posibilidad de crear un formato condicional que me permita resaltar toda la información de una fila cuando encuentre un valor requerido de una celda? Por ejemplo, resaltar toda la fila cuando el valor en la columna 5, entre paréntesis coloca valor anual suscripción, sea superior a 10.000. Muchas gracias. Listo, vamos a hacerlo. Ese está buenísimo. Entonces vamos a hacer un formato condicional avanzado. Entonces, básicamente lo que queremos es que cuando el valor sea superior a 10.000 o incluso, si quisiéramos, que cuando sea microempresa, toda la fila se me coloree de un valor. Que cuando sea corporativo, gran empresa, lo que sea. Pero vamos a hacer el que nos pidieron, mayor a un valor X. Entonces aquí hay que hacer una combinación de lo que es el formato condicional. Entonces primero voy a tomar los formatos condicionales, vamos al menú de inicio, ya lo conocen. En estilos vamos a formato condicional y vamos a administrar las reglas. ¿Listo? Entonces observen que aquí estoy situado sobre esta celda que es la B3 y no encuentra reglas. Sin embargo, voy a seleccionar toda mi matriz. ¿Listo? Y le voy a decir, déjeme ver todas las reglas que hay acá. Aquí hay unas reglas que es cuando es Medellín, que ya la conocen, que es una celda y queda coloreadita. Voy a eliminar esta regla para que no tengamos como diferencias. Entonces, no tengo ningún formato, ¿vale? Entonces, ya sabemos que yo, por ejemplo, voy a seleccionar formato condicional, resaltar las celdas, digamos que lo que uno podría pensar es mayor que, cuando el valor de las ventas, ¿cierto? Sea mayor que 10 millones, por ejemplo, ¿cierto? Le ponga relleno oscuro, rojo, listo. Aceptar, ese es el criterio básico. ¿Qué pasa? Que no me está coloreando toda la fila. Entonces vamos a irnos ahora sí a hacer esto bien como se debe. Entonces lo primero es, nos vamos a seleccionar la matriz sobre la cual, o todas las celdas sobre las cuales vamos a aplicar el criterio. ¿Listo? Primer paso. Segundo, vamos nuevamente a formato condicional, ¿cierto? Y le vamos a dar a administrar reglas o le vamos a decir, vamos a crear una nueva regla. ¿Listo? Y observen que es aplicar formato a la celda según sus valores, pero ya sabemos que esta la aplica una a una, las celdas que contengan, es decir, observen que todas estas de acá arriba nos permiten colorear o dar formato a la celda según su contenido de manera individual. Entonces vamos a utilizar la lógica de las fórmulas para aplicar el formato condicional. Entonces le vamos a decir, no señor, venga para acá, vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar al formato. Y vamos a escribir nuestra fórmula. ¿Listo? Y aquí la clave es saber qué fijo en términos de fila y de columna. Importante, como yo puedo acá insertar una fórmula, yo acá le puedo colocar un condicional, un sí, le puedo colocar un sumar, un promedio, o sea, yo aquí me puedo volver tan creativo como lo quiera hacer. Entonces vamos a hacerlo el que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces vamos a decir más, igual, ¿listo?
Lo que le tengo que identificar, como ya nos dieron la clave, es que el contenido de la fila que está en más bien, el contenido de las celdas que están en la columna B. Entonces observen que lo que necesito es que la columna B quede fija. Entonces voy a escribirlo. Fijo la columna B y ojo donde yo arranqué a seleccionar toda la tabla dinámica. Recuerden que yo estoy situado donde en A1. Aquí la hoja de cálculo se lo recuerda, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en A1, A1 lo voy a comparar contra el valor de ¿quién? B, columna fija, pero ¿contra qué fila? Estoy en la fila 1 contra la fila 1. ¿Listo? Como estoy seleccionando todas las celdas, entonces cuando yo le pida, cuando la hoja de cálculo vaya a aplicar el formato en la celda, por ejemplo, C1, lo que va a decir es, cuando B, y como le dije la 1, porque estoy en la misma celda, y el formato se va a empezar a mover hacia abajo en las filas, en las columnas no se va a mover porque nuevamente lo dejé fijo. Si el contenido de B1 es mayor que, por ejemplo, 10 millones, ¿listo? Cuando esto sea cierto, entonces le voy a decir que me aplique un formato y aquí yo ya hago la configuración específica. Por ahora solo le voy a decir, quiero que me des un relleno en un verde clarito, un poquito más claro. Le doy a aceptar y le decimos aceptar. ¿Listo? Entonces observen que inmediatamente ya tomó, incluso, no me diría, permítanme, lo vuelvo y lo repito porque es que aquí por el contenido de los textos él va y cuenta caracteres, entonces le da diferente. Entonces voy a tomar, vuelvo y reitero, toda mi base de datos, ¿listo? Formato condicional, administrar las reglas, una nueva regla, utilice las celdas, la fórmula, perdón, clave, arranco con el igual. Vuelvo y reitero, ¿se acuerdan que ahorita yo estaba ubicado en A1? Ahora estoy ubicado en ¿dónde? En A2. Entonces, la columna sobre la cual voy a validar es la B y esa debe quedar fija. Fijo la columna B y yo estoy sobre la fila 2, B2. Importante que tengan muy claro desde dónde seleccionaron y qué fila van a seguir el movimiento, porque yo podría decir, es decir, yo en este punto lo que le estoy diciendo es, observen dónde está el blanquito. Yo estoy situado acá, pero voy a aplicar un formato generalizado para toda la matriz. ¿Listo? Estoy en A2. Le voy a decir que toda la columna B, es decir, si me muevo hacia la derecha, es decir, que cuando aplique el formato en la C, en la D, en la E, en la F, en cualquier columna que yo aplique, siempre va a comparar contra el dato que está en la columna B. Sin embargo, aquí yo le estoy pidiendo que compare contra la fila que 2, porque estoy en la fila 2, que es esta fila que está acá. ¿Cierto? Yo podría decir compárelo contra la 1, sí, pero ¿qué va a pasar? Que este dato no va a comparar contra el 5000, sino que va a comparar contra esta celda que dice valor anual de ventas. El del cliente 2 que está en esta fila, que es la fila 3, no lo va a comparar contra sus 13 millones, sino contra los 5000 y así sucesivamente. Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan contra qué van a comparar. En nuestro caso, quiero comparar contra la misma fila porque son las ventas del mismo cliente, entonces reitero, si yo muevo y hagan de cuenta que es como que yo copio el formato y lo muevo hacia la derecha, entonces entre columnas no se va a mover. Pero entre filas, si yo me muevo hasta hacia abajo, quiero que se mueva. Y el criterio es que el valor de B1 sea mayor a 10 millones, habíamos dicho. Y simplemente aquí le damos el formato y le decimos incluso un rojito, este verdecito habíamos dicho, perfecto, y aceptar. Y le damos a aceptar. Entonces observen que inmediatamente, de forma automática, ¿qué pasa? Permítanme que aquí creo que lo escribí mal. Creo que lo escribimos mal. Lo escribimos, ya los estoy involucrando, ¿sí ven? Entonces miremoslo. Cuando B1, miren a lo que me refería. No es que me haya quedado mal. Entonces observen, este formato lo está comparando contra qué celda, contra B1, ¿listo? Y en B1 hay un valor. El de esta fila lo está comparando con la misma columna B, pero ya no es con 1, sino con 2. Pero observen que me quedó corrido una fila hacia arriba. Entonces vamos a corregirlo para que nos quede con la misma fila a la que estamos hablando. Y para editar esto, pues simplemente ya no es B1, sino recuerden que yo estoy ubicado sobre la fila 2, entonces para que compare contra la misma fila. Perfecto. Y miren que él automáticamente hizo el cambio. Entonces, ¿qué pasa? El valor de las ventas aquí son 5000. Si yo le pido 10 millones, no debe cambiar el formato. Pero si yo le digo que son 10 millones
más una unidad, ahí sí cambia el formato y queda para la fila completa. Entonces, lo que espero haberles podido transmitir bien es la lógica de lo que hay detrás. Vuelvo y reitero, estoy situado sobre la celda A2, ¿cierto? Es decir, fila A2, columna A, fila 2. Y en la edición de la fórmula lo que le pedí es que la columna siempre compare contra la columna B y la fila sí va a quedar con movimiento. Entonces, ya aquí este es como el primer paso para utilizar este formato adicional con criterios de formulación. Aquí ustedes pueden poner las fórmulas que quieran. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Que si yo quiero escribir una fórmula acá así, por ejemplo, y miren, vamos a hacer un compuesto. Si el valor de B2 es mayor a buscar B, ¿qué voy a buscar? El mismo B2, ¿cierto? Si el valor de B2 es mayor, que voy a buscar el valor de las ventas, ¿cierto? Y estoy redactando la fórmula. El valor de las ventas, que en este caso voy a comparar los 10 millones, dentro de, ¿se acuerdan de nuestra matriz? Compáreme los 10 millones, ¿cierto? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, vaya, tráigame, incluso, ya, permítanme que aquí estoy haciendo, lo estoy escribiendo mal. Buscar B, lo que le estoy diciendo es, tráigame los 10 millones, búsquelo aquí, si es igual, por ejemplo, a microempresa, y esta es una forma larga de hacerlo, ¿cierto? Permítanme, volvamos a nuestra formulación, entonces observen. Lo que le estaríamos diciendo es, en el anterior lo que decíamos es, si el valor de la celda, ¿cierto? Si el valor de la celda B2 era mayor a un número, ahora aquí le voy a decir, ya no el valor de la celda, sino, recuerden lo que estoy haciendo a través del buscar B. Estoy buscando el valor de las ventas dentro de los parámetros y aquí, miren, aquí tengo que colocar verdadero, permítanme, verdadero, ¿listo? Aquí lo que le voy a decir es que si el valor de la celda es diferente a lo que encuentre, permítanme un momento, buscar B, que aquí, miren, aquí esto era lo que estaba buscando. A ver, hice mal la fórmula, ¿sí ven? Esto, cosas que pasan. Entonces, más bien, sí, permítanme, si el contenido de la celda K, ya observen que ya no es B2, sino que ahora lo que voy a comparar no es el valor de la venta, sino si la clasificación de empresas, observen, es igual a la búsqueda de qué voy a buscar. Por ejemplo, voy a buscar la palabra microempresa. Ah, no, mentiras, perdónenme que estoy mal. Perdónenme que estoy mal. Aquí lo teníamos bien. Vuelvo. P2, para no enredarnos. Ahora sí, lo que estoy diciendo es, miren que el criterio que estoy hablando acá, por ejemplo, y es simplemente como para mostrarles un ejemplo, si el criterio que estoy validando, ¿cierto? O si el buscar B más bien. Si hago una búsqueda, es decir, estoy haciendo esta misma búsqueda que está en esta celda, por eso les digo que estoy repitiendo el formato, entonces es para mostrarles que ustedes pueden incorporar una fórmula dentro de este criterio. Si lo que estamos buscando dentro de esta matriz, que es la que tenemos en la de parámetros, ¿cierto? Y aquí me falta la columna 3, entonces miren, este es el punto que les digo que hay que tener cuidado y es que uno debe conocer la sintaxis de la fórmula porque observen que aquí la hoja de cálculo no me da la opción de abrir el cuadro de diálogo para hacerlo guiado, entonces yo sé que voy a buscar el valor de las ventas con el mismo criterio de dejar fija la columna, la fila se va a ir moviendo, ¿cierto? Si busco el valor de las ventas dentro de los parámetros, ¿cierto? Que me traiga la columna 3, que ya sabemos que es casi que esta misma fórmula. Si ese valor es igual a microempresa, ¿cierto? Vamos a darle ese formato. Y miren cómo tengo que redactarlo, con las comillas, el igual, ¿listo? Entonces vamos a decirle aceptar y aceptar. Entonces, ¿qué debería pasar? Que todas las que sean microempresa, y no me apareció, permítanme que aquí algo estoy validando de manera errada. No sé si puse mal el parámetro, son desde la B hasta la D, observen, desde B4 hasta D10, que es la matriz que tenemos que validar, entonces vamos a mirar nuevamente nuestra función. Entonces, formato condicional, administrar las reglas y editar la regla. Entonces, sí, buscar B, en este caso, B2, que B2 a qué hace referencia, vamos a mirar. Listo, B2
está haciendo referencia al valor anual de las ventas que estoy teniendo, ¿cierto? Lo voy a buscar dentro de B4 a D9, ¿cierto? Traiga la matriz, el valor 3, si esto es igual a micro, o pongámosle, tal vez aquí pude haber escrito algo mal. Entonces, aquí, ¿qué criterio tenemos? Incluso, permítanme, lo pueden escribir con las comillas o lo pueden escribir directamente de un lugar, bien sea de la misma hoja, de otra hoja, ¿listo? Entonces, lo que le estamos diciendo es que si el valor de las ventas que está allá está dentro de esta matriz, ¿cierto? Ya sabemos que le estamos pidiendo el indicador de columnas 3 para que me traiga 1, 2, 3 y que sea igual a D5. Entonces, en este caso, microempresa. Aceptar. Miremos si ahora sí nos validó. Seleccionemos rápido las microempresas. Y es que no hay ninguna microempresa. Entonces, miren que se había quedado bien. Entonces, en microempresas, si recuerdan, aquí teníamos 5,000. Entonces, observen que en el momento en que él va y hace la búsqueda, él identifica que aquí hay una microempresa y en ese momento va y hace el ejercicio. Ahora, cambiemos ese microempresa, ¿listo? Que ya no sea el de microempresa, sino que sea el de gran empresa. Entonces ya no cojamos de 5, sino de 7, por ejemplo, que creo que es el de mediana. Y le damos a aceptar. Entonces miren cómo, bien sea a través de un único criterio, de si este es mayor a este, si es igual, si contiene, yo lo que puedo hacer es una combinación del formato condicional desde toda su formulación. Entonces es interesante cómo a partir, vuelvo y reitero, observen cómo aquí pudimos hacer una primera validación que era si era mayor a un valor, ¿cierto? Pero en este caso le agregamos un buscar B si quisieran y ustedes aquí podrían hacer una fórmula anidada al nivel que quieran. Recuerden, el único problema que pueden tener aquí es que la anidación la tienen que hacer muy bien hecha, con los paréntesis bien, para que no se puedan llegar a digamos, como a presentar errores y que el formato no les salga. ¿Listo? Por ahora lo voy a dejar como nos lo habían pedido y es que sea mayor a un valor, no sé, de 5 millones. Y ustedes aquí lo configuran. Este valor de 5 millones, reitero que lo pueden escribir acá o lo pueden escribir en cualquier otro lugar del documento para que únicamente ustedes cambien el criterio. ¿Listo? Entonces miren que en el momento en que ustedes tienen fórmulas, tienen nombres, ya ustedes empiezan a mezclar y a combinar toda la información. Entonces no sé si con eso, que perdónenme ahí que me iba enredando un poquitico, pero espero que con eso ya les haya quedado mucho más claro de cómo utilizar los formatos condicionales, tal vez en su nivel más avanzado. Vale, profe. ¿Quieres que leamos alguna otra pregunta? Sí, dale, yo creo que sí, para aprovechar estos minuticos. Sí, ok. En un momento se cambió el porcentaje, nos pregunta Carolina, en un momento se cambió el porcentaje de 18,78,888% a un valor más corto. ¿Cómo se hace? Ok, es decir, que tú tienes acá en una celda 18,7888%, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, te aparece visualmente, si esto creo que es lo que entiendo que me dices. Entonces, mira que es agregar o quitar decimales visualmente, ¿listo? Entonces, aquí está el número completo, 18,788888, y aquí en la opción de, bien sea de número, aquí tienes las dos opciones de aumentar o disminuir los decimales, o simplemente tú vas al formato y en el formato de porcentaje tú le dices cuántas posiciones decimales quieres, ¿listo? Dependiendo. Creo que eso es lo que me preguntaba. Sí, yo también le entendí eso. Bueno, espérame porque voy a mirar en YouTube, porque en YouTube, acá en Zoom ya no veo ninguna más. No sé si alguien quiera escribirnos. Dice Liliana Andrea, buena noche. ¿Es posible que de un mismo libro se pasen datos de una hoja a otra y quede predeterminado para que, dice así, quede predeterminado para que se, y describe signo de pregunta? Les pido por favor que sean un poco más claros con sus preguntas, porque es que de verdad hay temas de signos de puntuación y demás que no las colocan y yo las leo tal cual ustedes las colocan. Entonces, sí les pido ese favor. Dice Adelaida, dice, ¿cómo consolidamos tablas dinámicas? Por favor, profe. ¿A qué te refieres con consolidar? Necesito que sean un poquito más precisos. Por YouTube, para que seas un poquito más específica. Sí, con un ejemplo de qué quieren hacer o qué necesitan. Sí. Bueno, ya no nos escribió.
Buenas noches. A partir de los datos en la tabla dinámica, ¿cómo puedo agregar porcentajes a los que equivale cada valor sin salir de la tabla dinámica? Mauricio Jiménez nos pregunta. Listo, Mauricio. Entonces mira que, por ejemplo, aquí yo tengo la tabla y la tabla me está diciendo cuál es el valor total del valor anual de suscripción de los clientes gran empresa que están en Barranquilla. ¿Listo? Entonces vienes aquí a la configuración en valores, en la sección de valores, bien sea aquí por el clic, por la lista desplegable, le das configuración de valor. Incluso si tú le das clic derecho sobre cualquier lugar de la tabla dinámica, le das configuración de campo de valor y vas a llegar a este mismo cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, observa que aquí, reitero, que digamos que tienes diferentes opciones de hacer los cálculos y acá, una vez has definido cómo quieres hacer los cálculos, aquí queremos saber la suma, lo que quiero saber es cómo quiero que la tabla dinámica presente esos valores. Entonces, primera forma es, por ejemplo, porcentaje del total general. Entonces, el total general, que es toda la fila de abajo, ¿cierto? Que me está totalizando por cada uno de los valores. Sin embargo, mira que le voy a dar a aceptar. Este 7% significa que de los clientes corporativos de Barranquilla representan el 7% de ¿qué? De este 100%. A su vez, los clientes de Barranquilla representan el 11,73% de este 100%. Ahora bien, tú podrías ir y decirle no, yo lo que quiero es no sobre el total general, sino sobre el total de columnas. Entonces, en este punto lo que decimos es que del total de clientes de Barranquilla, corporativo representa el 64%. ¿Y cómo sé eso? Porque le pedí que fuera sobre el total de columnas. ¿Listo? Ahora, le podrías decir configuración de campo, lo que quiero es ahora como un porcentaje del total de las filas. Entonces ahora lo que quiere decir es que del total de clientes corporativos, ahora estoy leyendo horizontalmente porque estoy en filas, Barranquilla representa el 14,43% de los clientes. Y así sucesivamente, pues ya es que empieces a jugar con esta información. ¿Listo? Vale. Y una cosita pequeña que me faltaba de una vez antes de que se me olvide, entonces observen que aquí tenemos la sumatoria de el total de lo que yo espero vender, ¿cierto? Uno se puede, de lo que factura cada uno de estos clientes, uno podría ir a la base de datos, hacer filtros, no sé qué, o sobre la tabla dinámica. Por ejemplo, yo quiero saber quiénes son los clientes corporativos de Barranquilla. Reitero, pueden aquí agregarle un criterio dentro de la tabla, agregarle un filtro a la ciudad, es decir, ya ustedes empiezan a jugar, pero hay una opción chévere que traen las tablas dinámicas, es que situados sobre el valor le dan 2 veces clic izquierdo rápido, clic, clic, y él les genera en otra hoja nueva un extracto de toda la base de datos completa solo de los clientes que suman esos valores. ¿Listo? Para que ustedes tengan un extracto muy rápido y se los presenta como en formato ya predeterminado en un estilo de tabla. ¿Listo? ¿Recuerden? Entonces, por ejemplo, esos eran esos clientes. Aquí estos 576 son un solo cliente, ¿sí? Y pues es simplemente darle 2 veces clic y la hoja inmediatamente les hace un extracto. No tocan la base de datos, sino que les genera un extracto. ¿Listo? Entonces voy a eliminar aquí este pedazo. Ahora sí. Listo. Bueno, Alexander Pulgarín Muñoz dice, buenas noches, profe. El error numeral n/d, ¿qué significa? ¿/d? Sí, así lo colocó. Numeral. ¿/a? Debe ser numeral A, sí. Supongo que es este, porque ese... o no sé si tal vez en inglés, no, pero creo que debe hacer referencia a este error, que básicamente estos son como los errores que te genera la hoja de cálculo. Sí. Entonces, el error de NA normalmente se genera cuando estamos trabajando con funciones de búsqueda y referencia. Y el NA significa que dentro de esa función, algo de lo que estamos buscando, es decir, el valor buscado o el valor al que estamos haciendo referencia, no aparece. En nuestro ejemplo, digamos que el ejemplo que estamos haciendo es que yo quiero buscar, y permítanme si quieren para que no nos quede como cojo el ejercicio, o más bien para que no nos quede entre una hoja y otra, sino que la puedan ver acá en la hoja de errores muy rápidamente, ¿cierto? Peguemos esto como valores, listo, ciudad, cantidad, y 1, 2, 3 y 4, listo. Entonces yo aquí lo que por ejemplo voy a buscar es dentro de esta tabla, ¿cierto? Sincelejo tiene la cantidad 1, ¿cantidad de qué? Lo que quieran. Tunja, 2, Medellín, 3. Voy a utilizar la función buscar B para que cuando yo busque Tunja me traiga el número 2, cuando yo busque Medellín me traiga el número 3. Entonces en este caso lo que voy a decir es, ya no voy a buscar, o voy a buscar más bien la ciudad Bogotá
dentro de esta matriz, ¿cierto? Le voy a pedir que me traiga la columna 2 y que sea una coincidencia exacta. ¿Listo? Entonces observen que en este punto yo estoy buscando a Bogotá y estoy buscando coincidencia exacta. ¿Qué pasa? Que dentro del listado posible no existe Bogotá. Entonces ahí es cuando él me dice pilas que algo que estás buscando no está allá. ¿Listo? Entonces ese es como el ejemplo más claro de este error NA. Vale, profe, gracias. Bueno, Mauricio Jiménez dice, muchas gracias. Si quiero ver el valor y el porcentaje en la tabla dinámica, agrego 2 veces el mismo campo en la tabla dinámica, pero que uno lo muestre como valor y el otro como porcentaje. O sea, le está preguntando cómo si Sí, eso señor. es... Es decir, aquí estoy mostrando el valor, por ejemplo, por cada una de las ciudades, ¿cierto? Permítame, lo que voy a hacer es, voy a tomar el mismo valor y tiene el mismo criterio. Observen que se está repitiendo la información, qué es lo que debo hacer, exactamente como lo estás describiendo. Por eso miren que esto es muy intuitivo. Y este lo quiero mostrar como porcentaje del total general. Entonces aquí lo que me dice es, valor anual de la suscripción, 257,000 que representan el 762. Estos son los clientes Barranquilla. Luego viene Bogotá, miren, porcentaje, valor, porcentaje, y así sucesivamente. ¿Cuál es el tema? Que luego cuando ya se empiezan a construir las tablas, puede que nos empiecen a quedar tan grandes que se vuelven ilegibles. Entonces, eventualmente puede ser más interesante que ustedes presenten el total, ¿cierto? Como porcentaje, y lo que muestran y dicen es en un slide, valor total de facturación, 3.3 millones de dólares, de los cuales por ciudad y por cliente. Y muestran esta matriz, por ejemplo, mostrarían esta matriz, ¿sí? Entonces ya ahí uno se vuelve más rápido tal vez para analizar, pero eso ya depende. Nuevamente esto se personaliza y es muy al gusto del usuario y al entendimiento, a la audiencia, a quién va a ser el usuario de esta información. Listo, yo creería que con esta podríamos cerrar, si te parece. ¿Listo? Si tengo una base general y varias hojas en un mismo libro, ¿puedo traer información de las otras hojas para alimentar la base general? Sí, total. Es decir, así como por ejemplo yo de aquí voy a traerme del temario esta celda, ¿cierto? Así me la traje de una hoja, yo puedo traerlo con una fórmula de búsqueda, con un sí, es decir, yo ya puedo empezar a jugar, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que dentro del criterio escribamos bien la fórmula, es decir, agreguemos la sintaxis tal como debe ser. Entonces, por ejemplo, cuando estoy llamando datos de otra hoja, viene el nombre de la hoja, signo de admiración para cerrar y decir hasta aquí va el nombre de la hoja, y dentro de esta hoja me vas a traer la información de la celda B28. ¿Listo? Ahora bien, otra cosa importante también es que dentro de esa sintaxis, si por ejemplo lo que yo me quiero traer, que esto lo veíamos en alguna de las sesiones anteriores, si yo me quiero traer todo esto, ¿cierto? Me quiero traer desde la B16 hasta la B28, observen que lo estoy escribiendo igual. Nombre de la hoja de cálculo, signo de admiración, y estoy indicándole que es una matriz B16 a la B28. Sin embargo, me está arrojando un error que es el error de valor. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que traiga una matriz, ¿cierto? Que va de 13 filas y una columna, y le estoy pidiendo que la incorpore en una matriz de una fila y una columna. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar efectivamente. Creo que va hasta aquí. Y al seleccionar en esa columna, observa que yo aquí ya le estoy diciendo la hoja de cálculo trae una matriz, y como estoy trabajando con matrices, Control Shift y Enter. Y al seleccionar Control Shift Enter, ahí sí me trae la información, y fíjense en la sintaxis de la fórmula cómo quedó. Corchete de apertura, corchete de cierre. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con matrices, y ahora sí le pido que me traiga temario exactamente la misma información. Si no hago ese ejercicio con las matrices, no voy a lograr que la hoja de cálculo las traiga de esa manera. ¿Listo? Y así. A modo de ejemplo. ¿Listo?